Buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este viernes. Vamos a tomar tiempo para oír la palabra de Dios. Tengo un mensaje especial acerca del poder del nombre de Jesús y el poder de la oración. Cuando mezclamos los dos, con nuestra fe, el nombre de Jesús, el poder de la oración y nuestra fe, grandes milagros se suceden. Así que prepara tu corazón en esta tarde, porque vamos a experimentar algo precioso. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Elvio, de aquí de Fresno. Soy el pastor de la congregación Amor y Fe. Y estamos haciendo estos mensajes, estas emisiones, porque no nos podemos reunir a causa de la cuarentena, pero la palabra de Dios no está presa y no hay distancias en la oración. Así que sabiendo eso, entonces con toda nuestra alegría, nuestro amor, nos reunimos juntos para invocar el nombre de Dios. Nos han llegado peticiones, algunas peticiones por enfermedades terminales. Vamos a estar orando por un amigo que nos ha pedido hoy oración. Si tú tienes una petición, envíamela y vamos a estar juntos en oración. Vamos a interceder por estas peticiones, por estas grandes necesidades. Pero ¿qué te parece si nos unimos ahí, tú en tu casa, yo aquí en mi casa, y invitamos a Dios que esté con nosotros desde este momento? Vamos a orar, vamos a abrir este espacio y vamos a dedicarlo todo a Él. Toma asiento, búscate un lugar donde estés cómodo, presta atención, porque Dios nos va a hablar y nos va a enseñar cosas poderosas que pertenecen por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos al Padre en oración. Padre, gracias por la oportunidad de estar ahora aquí reunidos por medio de este medio virtual y tener la convicción de que la palabra de Dios no está presa y de que no hay distancias en la oración y de que podemos estar en el mismo espíritu, unidos, creyendo, aprendiendo y rogando por aquellas necesidades y por cosas aún que son imposibles para el hombre natural, recordando que no hay nada que sea difícil o imposible para ti, Dios. Dile al Señor: abro mi corazón para que despiertes en mí la fe, despiertes en mí el conocer más a Jesús y conocer más de esa herencia poderosa que Él tiene para todos nosotros. En el nombre de Jesús, te dedicamos este tiempo, te lo consagramos a ti, dejamos toda carga mental, todo peso que agobie el corazón a un costado, sabiendo que mientras oímos la palabra que es luz, también libera nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del poder del nombre de Jesús y vamos a hablar del poder de la oración y lo que sucede cuando estos dos ingredientes están juntos con nuestra fe. Voy a leer un párrafo que está en Santiago, en el capítulo 5. Puedes leerlo, busca tu Biblia, Santiago capítulo 5. Vamos a estudiar un poquito hoy y luego vamos a orar. Es muy importante que tengamos una base para que nuestras oraciones sean oraciones que vayan al trono de Dios y traigan respuestas. No queremos perder el tiempo hablando, sino que queremos orar y tomar por fe la respuesta que nos pertenece, porque Cristo nos la ha dado a través de su sacrificio. Voy a leer Santiago capítulo 5. Prepara tu Biblia, Santiago capítulo 5, y voy a leer desde el verso 13. Santiago
capítulo 5, verso 13. Dice lo siguiente: ¿está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Verso 13 dice: ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bien simple. Si está afligido, si está angustiado, si está estresado, cualquier otra cosa contraria al estado de alegría y de gozo, haga oración. ¿Por qué? Porque la oración genera poder, como nos enseñó a nosotros en Argentina el reverendo Omar Cabrera. La oración genera, crea el poder de parte de Dios. Así que si alguno está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Porque los ancianos supuestamente tenían un conocimiento mucho más amplio del poder del nombre de Jesús. Y porque el aceite es un símbolo tangible que nos toca del Espíritu Santo. ¿Y por qué en el nombre del Señor? Porque ahí está el poder para esa oración que sana al enfermo. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Fíjate, Santiago habla sin dudas. Oren y la oración lo levantará con el poder del Señor. Y si hubiere aún cometido pecados, le serán perdonados. Dice: confiesen ustedes sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esto es muy importante. Muchas veces personas tienen el potencial de recibir la sanidad que Cristo ganó para ellos, sea emocional, sea física, familiar, pero hay algo que está conteniendo, limitando, bloqueando, y es que no han confesado sus ofensas. Hay pecado y no está confesado, ese es el problema. Dios ha puesto un salvoconducto para que constantemente la sangre nos limpie, pero el que encubre los pecados no prosperará. Por eso dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Estoy leyendo Santiago capítulo 5, verso 16. Hay varias traducciones de este verso. Una de ellas dice: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Otra dice: la oración ferviente y perseverante de un hombre bueno produce maravillas. Bueno, el hombre bueno y el hombre justo son aquellos que entienden que han sido lavados por la sangre del Cordero y van sin condenación, sin complejos, se acercan a Dios confiadamente al trono de la gracia, justificados, para que sus oraciones puedan ser efectivas. O sea que, si tú te miras como alguien, wow, yo no califico porque no soy bueno, oh wow, no califico porque no soy justo. Está hablando de gente justificada, de gente que ha recibido la salvación y entonces con toda confianza, sin mirarse ellos mismos, van a Dios, golpean las puertas del cielo y esa oración, obrando así perseverantemente, eficazmente, puede mucho. Otra versión dice: produce grandes respuestas maravillosas. Si tú has estado conectado estos viernes y domingos, sabes que estoy declarando que hay grandes respuestas que Dios nos va a dar en este tiempo. Dilo conmigo, ahí donde está. Engánchate y di: grandes respuestas a mi oración de parte de Dios. Y dice, el ejemplo que da en Santiago es: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Significa, era tan humano como tú. Y para que tengas una idea, una vez él oró y un fuego del cielo cayó y destruyó al enemigo. Y otra vez estaba tan deprimido que tenía pensamientos de suicidio. O sea, un día estaba en la cima de la montaña y otro día estaba debajo del subsuelo
de lo más profundo del valle. Pero es bueno tener estos ejemplos porque dice que él era un hombre sujeto a las mismas pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego de que pasó ese juicio que él trajo como profeta, él volvió a orar otra vez, y el cielo soltó la lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Oraciones que abren el cielo, oraciones que cierran el cielo. Jesús, dice la Biblia, que cuando se bautizó, ¿se acuerdan que Jesús fue donde estaba Juan el Bautista y él se acercó y fue bautizado? Y dice la palabra del Señor que entonces, orando Jesús, el cielo se abrió. Me gusta mucho esa frase porque yo creo que es importante entender que la oración abre el cielo. Sí, tu oración, tú que eres semejante a Elías, que un día estás aquí y otro día estás aquí. No importa, cuando te determinas a orar perseverantemente, quizá con lágrimas, quizá pensando como que el cielo es de bronce y nadie te va a escuchar, en un momento el cielo, como se le abrió a Jesús, se te va a abrir a ti. Y dice la Biblia, cuando da ejemplos, que cuando Dios abre el cielo, dice, entonces Él derrama por ese hueco, por ese espacio que abre tu oración, derrama sobre ti bendición y vida eterna. Esto es poderoso. Hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice así: no es lo que tú conoces, sino a quién tú conoces. Y estaba meditando en esto, ¿no? No es lo que tú conoces, sino a quién tú conoces. Qué poderoso, ¿no? Está hablando de que mucho tiene que ver con las conexiones, con el networking. Tú puedes tener un buen estudio, pero si no tienes relación con personas, muchas veces es difícil por solamente tener el conocimiento, tener esa posición que tú deseas. Pero yo lo pasé al lado de nuestra relación con Dios. No es tanto cómo conocemos, cómo empieza la oración, cuán grande es nuestro amén, cuán larga es nuestra oración, sino que es a quién conocemos. Esto es muy, muy poderoso. En este tiempo donde todos estamos pasando por tiempo de depresiones, tiempo de estrés, tiempo de mucha desesperanza para muchas personas, nosotros los creyentes tenemos que animarnos a no solamente a confiar en lo que conocemos, sino pasar toda nuestra visión e intención a quien conocemos. ¿Sabes por qué? Porque si tú conoces a Jesús, tu oración va al Padre en el nombre de Jesús y tu oración siempre tendrá la mejor respuesta de Dios. ¿Por qué digo la mejor? Porque muchas veces nosotros pedimos algo que no es algo bueno para nosotros. Y dice que si le pido pan, Dios no me va a dar una piedra. Si le pido un pescado, no me va a dar una serpiente. Pero Dios sí sabe dar buenas cosas a los que se lo piden en el nombre de Jesús. O sea que hoy estamos enfatizando a quién conocemos. Yo creo que tú conoces a Jesús. ¿Sabes que Jesús te ama? ¿Cómo nos ama el Señor? El amor de Dios es maravilloso. Como dice esa canción que cantábamos aún con los niños. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan hondo que no puedo ir debajo de Él. Tan ancho que no puedo salir fuera de Él. Así, tan grande es el amor de Dios. En relación a orar y obtener respuestas, conocer a Jesús, conocer su nombre, es fundamental para tener respuestas poderosas. O sea,
el poder de mi oración no está tanto en mí, sino en Él. Mi oración no consiste en un montón de palabras y de arreglos y de promesas, aunque tiene que tener promesas porque te ayudan a ti a pedir lo que sabes que Dios te ha dado. Porque Juan dice, cuando pedimos algo que es su voluntad y está en una promesa, es nuestro. Sabemos que tenemos la petición, sino en quién estamos confiando. El nombre de Jesús, amado, amada, te da acceso. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta que nos da acceso a todo lo que tiene Dios. Te lo digo de nuevo, escúchalo con mucha atención. Tú que estás bombardeado con los pensamientos de cómo voy a salir luego de esta pandemia. Quizá cuando vaya a golpear la puerta de la oficina donde trabajo, haya un cartel que diga for rent, de renta. Quizá tenga que enfrentar una situación y no tenga los recursos. Por eso es importante en este tiempo, no tanto cuánto conocemos, sino a quién conocemos. Necesitamos aferrarnos a la persona de Jesús que hoy está en su nombre. Todo lo que Jesús es, está en su nombre. Jesús y su nombre son iguales. Ellos tuvieron la posibilidad de ver a Jesús. Hoy nosotros no lo vemos a Jesús, pero tenemos su nombre. Y la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús no será avergonzado, sino que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. O sea, que así como aquella mujer tocó el manto de Jesús en Marcos capítulo 5 y no fue avergonzada, cuando tú pones en tu corazón no el conocimiento, sino la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, lo crees en tu corazón, entonces tú tienes el poder para tocar a Jesús mismo, que está en su nombre. Hay una historia que está en uno de los capítulos de Hechos, donde dice la palabra que fue Pedro a visitar unos amigos. Y dice que cuando él llegó, uno de estos amigos llamado Eneas, lo puede leer en Hechos, dice la palabra 9:34, que cuando él llegó lo vio a Eneas que estaba enfermo. Pedro cuando entra lo ve a Eneas y Pedro le dice a este hombre, Eneas, Jesucristo te sana. Alguien puede haber dicho, wow, ¿dónde está Jesucristo? ¿Vendrá? ¿Aparecerá en un momento? No, ellos tenían la convicción de que todo lo que Jesucristo es, estaba en su nombre. Por eso le dijo a este hombre enfermo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y dice que el hombre instantáneamente, como si el mismo Señor lo hubiera tocado, como cuando tocó a la suegra de Pedro, y dice que instantáneamente la fiebre le dejó. O como cuando le habló a Bartimeo e instantáneamente se le abrieron los ojos. Instantáneamente Eneas se levantó sano. ¿Por qué? No hay diferencia entre Jesús y su nombre. ¿No es maravilloso? Jesús está contigo si su nombre está en tu corazón y está en tu boca. Jesús y su nombre son lo mismo. Toda su autoridad, todo su dominio. Esto no es algo mágico, no estamos hablando de algo mágico. No es un amuleto. Y digo no es mágico porque la autoridad y el poder del nombre de Jesús se basa en nuestra relación de pacto con el Señor. Nuestro pacto con el Señor tiene que ver con haberlo aceptado al Señor. Recuerdo la historia de que un día unos hombres que eran exorcistas ambulantes y cobraban a la gente para hacer ciertas cosas mágicas, se enteraron que Pablo usaba el nombre de Jesús y ocurrían cosas maravillosas, porque Jesús mismo estaba
cuando Pablo nombraba el nombre de Jesús. Y ellos entonces fueron y se acercaron a una persona que estaba poseída por una fuerza de maldad y le dijeron: te conjuro por Jesús, quien Pablo predica. Y dice que la fuerza que estaba en ese hombre se dio vuelta y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y salieron golpeados, lastimados por esa fuerza demoníaca. ¿Por qué? ¿Por qué en ellos no funcionó el nombre de Jesús? Ellos no tenían pacto con Dios. Ellos no tenían a Jesús en su corazón. Para ellos Jesús era un nombre mágico. Y como no es un nombre mágico, ni un nombre de curandero, ni un nombre de mano santa, sino que es un nombre que nos ha sido dado como herencia para reclamar la victoria en nuestras oraciones, ellos no pudieron tener éxito. ¿Por qué? El nombre de Jesús nos da acceso a Dios. Y Dios quiere estar con nosotros y darnos acceso a todo lo que Él tiene. Gloria a Dios. El nombre de Jesús, cuando tú lo mencionas, es Cristo mismo en acción. El poder de Dios en acción, ahí donde tú estás, por medio del Espíritu Santo. Tu fe en el nombre de Jesús es la que te da autoridad para recibir del nombre de Jesús sin ningún impedimento. Escúchalo. No hay discriminación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree en Él experimentará la victoria del Señor. La oración en el nombre de Jesús es tan omnipotente como Jesús mismo es. Así tendríamos que orar, sabiendo que cuando oramos el cielo se abre y las cosas van a cambiar. Eso es lo que sucedió cuando un día Pedro y su amigo iba al templo a orar. Y dice en Hechos 3 que mientras ellos se acercaban había un hombre pidiendo limosna. Y mientras él estaba pidiendo las limosnas, dice que Pedro, sintiendo la compasión, me imagino, de Cristo, le dijo: míranos. Y el hombre los miró, pensando que recibiría de ellos una donación. Tuvo expectación, dice otra palabra. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él tenía el nombre de Jesús. Y le dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. E instantáneamente ellos le ayudaron y el hombre comenzó a andar y a saltar y entró con ellos al templo y se armó un gran problema porque veían a aquel hombre de muchos años que ahora Jesús, por medio del nombre que estaba en Pedro, lo sanó. Y Pedro explica esto cuando en el capítulo 3, en el verso 31 dice que Dios confirmó el nombre de Jesús. Dios le confirmó a ese hombre el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Dios hizo contacto y cuando el nombre de Jesús fue confirmado, el milagro fue soltado y dice: y la fe que el hombre puso en el nombre de Jesús le dio a él la completa sanidad delante de ustedes. El nombre de Jesús es poderoso. No es mágico, sino que es el nombre que le fue dado y que es un nombre sobre todo nombre que se nombra. Por eso tú puedes estar en este momento pasando una necesidad y me puedes decir: pastor, esta necesidad tiene este nombre. Esta necesidad o esta enfermedad se llama así. Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Y dice: no solo aquí en la tierra, sino en el cielo y debajo de la tierra. En Efesios dice que le fue dado un nombre que es sobre todo trono, potestad, sobre toda cosa visible o invisible, sean dominios, potestades, todo fue puesto debajo de sus pies. El nombre de Jesús es como si fueran los pies poderosos del Señor que se paran sobre toda circunstancia y no tienen más opción que cambiar. La vida de este hombre fue cambiada porque Pedro le dijo: yo tengo el nombre de Jesús y lo que tengo te doy. Hay otro verso donde dice que Pablo y Silas, que habían usado el nombre de Jesús para liberar a una muchacha endemoniada,
fueron puestos en la cárcel de más adentro luego de ser golpeados. Y a medianoche ellos sentían gozo del Señor y comenzaron a cantar y a entonar cantos de alabanza al nombre de Jesús. Y yo me imagino a los otros escuchándoles, ¿qué pasa con estos dos que han llegado? Estamos presos y ellos están cantando a Jesús y alabando a Dios. Pero de repente dice que a medianoche, mientras ellos cantaban, hubo un terremoto y las puertas de todo y los grilletes que tenían se rompieron y se abrieron. El carcelero, cuando vio esto, dijo, wow, se me escapan todos los que están aquí encarcelados. Quiso sacar su espada y suicidarse. Pero dice que Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces el hombre dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una vez más, el nombre de Jesús trayendo salvación. Cree en el nombre de Jesús. La Biblia dice, aquellos que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No hay distancias en la oración. Esto lo enfatizaba aquel gran evangelista Oral Roberts. No hay distancias en la oración. Hay otro ejemplo y con este vamos a terminar. Un día a Pedro lo encarcelaron y lo iban a sacrificar en unos días más. Pero la iglesia, dice la Biblia, hacía oración a Dios sin cesar. O sea, Pedro estaba en la cárcel, estaba dormido en la cárcel, pero en otro lado había un grupo orando y dice que no paraban, estaban orando sin cesar, generando poder, generando que cambien las circunstancias, generando que algo bueno pase. La Biblia dice que Dios despachó un ángel y ese ángel sacó a Pedro y Pedro fue sacado milagrosamente de la cárcel y cuando estaba en la cárcel se dio cuenta de que había sido un ángel. Fue un milagro poderoso. Esta gente estaba tan compenetrada en la oración que Pedro fue a donde estaban estos hermanos y hermanas y golpeando la puerta, ellos todavía estaban orando y sale una muchacha y abre por donde podía ver el rostro de las personas y asombrada vio que era Pedro, cerró y fue a decirle a los demás que estaban orando y generando poder. Pedro está aquí. Estaban tan compenetrados, pero a la vez tan mezclado con esto del poder de Dios que dijeron, no, quizá Pedro ya ha muerto. Dice, no, está aquí. Imagínense, cuando van y abren la puerta, Pedro en persona les contó cómo Dios había enviado un ángel. ¿Por qué? Porque ellos fueron al trono de Dios y Dios despachó la ayuda sobrenatural. Si tú necesitas ayuda sobrenatural, tienes que ir a Dios. Si estás angustiado y afligido, haga oración. Si estás contento, canta. Si estás enfermo, ora en el nombre de Jesús y la oración de fe te levantará. Recuerda, tu oración, obrando eficazmente, siempre puede mucho, hace maravillas y puede lograr cosas gloriosas. Bueno, la oración trae victoria en cualquier lugar. Tú puedes vivir en la parte sur, la parte este, la parte rica, la parte pobre. Ellos estaban en la cárcel y en la cárcel la oración trajo libertad. En las peores circunstancias, la oración abrió el cielo. En las peores circunstancias, la oración sanó a un hombre en el nombre de Jesús y lo puede hacer por ti en este día. Bueno, nuestro tiempo ya se está terminando. Si tienes una petición de oración, yo quiero que la escribas. Tómate un instante, unos minutos para escribir tu petición y vamos a rogar juntos a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga estas peticiones. Vamos a decirle, como dice esta música, yo creo sí. Todo es posible. No lo dudes. Anota tu petición porque vamos a orar. Yo creo sí.
Yo creo sí. Dile a Jesús ahí. Yo creo sí. Todo es posible. Todo es posible. Yo creo sí. Vamos a orar. Vamos a orar por este hermano que está atravesando un cáncer. Vamos a pedirle a Dios que en el nombre de Jesús Dios envíe el poder sanador. Dios puede romper ese espíritu de enfermedad, traer libertad a esos cuerpos enfermos. Amado, amada, no hay nada imposible para Dios. Vamos a orar. Señor, levantamos nuestros corazones delante de ti, con fe en el nombre de Jesús, sabiendo que el nombre de Jesús nos da acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro que necesitamos hoy. Te pedimos por estas peticiones. Nos unimos, nuestros hermanos y hermanas, creyendo que la oración genera poder. Creyendo que aún en las peores circunstancias, el nombre de Jesús actuará. Te damos gracias porque tú has venido a morar a nuestros corazones y nos has dado esperanza, una esperanza firme y eterna. No te podemos ver en esta tarde, Señor, pero sí mencionamos, adoramos y bendecimos el nombre que tiene poder sobre todo, el nombre de Jesús. Bendecimos esas peticiones, oramos por esas peticiones de provisión financiera en este tiempo. Abre, Señor, la ventana de los cielos, envía la provisión en este tiempo de necesidad. Oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que están con fiebre, aquellos que están con dolores en sus cuerpos. Padre, envía la mano sanadora sobre ellos. La oración de fe los sana en el nombre de Jesús. Aquellos que están afligidos, mis amados, mis amadas, sufriendo el estrés, la angustia, Padre, tócales en este día en el nombre del Señor. Señor, aquellos que están atravesando una situación donde se sienten duramente acomplejados, tristes, limitados, rompe, Señor, esas cárceles de opresión y libera a tu pueblo. Sana familias, Señor. Sana relaciones entre esposo y esposas. Toca corazones para que en este tiempo se vuelvan a ti, que eres el Salvador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado, sino que será salvo. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria al nombre que tiene la presencia y el poder de Jesús, el Cristo, nuestro Redentor. Invita a alguien para el domingo. Vamos a estar el domingo a las 11 en punto, hora de California, a 3 de la tarde, hora de Argentina, para mis amigos. Invita a alguien, mándale el link. Hagamos obra de evangelista. Espero verte el domingo. Recuerda, si tienes una petición, mándamela. Vamos a estar orando, creyendo por grandes y maravillosas respuestas a la oración. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.